te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, siguiendo los pasos que están aquí debajo. Gracias. Que Dios te bendiga. Yo quiero ministrar unos minutos una palabra que Dios puso en mi corazón en este día, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Vamos rápido, si tiene Biblia, los que están en vivo conmigo en las redes, ya lo ven en pantalla. Lucas, capítulo 13, el verso 10 al verso número 13. Es una historia conocida, pero es una historia verídica, algo que ocurrió, que le pasó a Jesús cuando estuvo en una iglesia, en una sinagoga, predicando la palabra. Es algo que le pasó a Jesús. Dice la palabra del Señor en Lucas 13, 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Esto era un día sábado. Y había allí una mujer desde hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Den un aplauso, qué tremendo. Vamos, dígalo con fuerzas. Hágalo con todas sus ganas, con todas sus fuerzas, para el Señor Todopoderoso. ¡Qué tremendo! Sabe que hoy me metí un poco en toda esta historia y busqué un poco más de información de qué pasaba en ese momento. Jesús, cuando pasaba por algunas ciudades donde había sinagogas o iglesias, él entraba si se lo permitían, porque en ese tiempo los que ministraban la sinagoga eran los fariseos y los escribas. Y usted sabe que siempre hubo un poco de conflicto entre Jesús y los escribas y los fariseos, porque Jesús hablaba, predicaba la palabra, y ellos eran los principales que criticaban a Jesús. Pero ¿sabe qué? Por más que a Jesús lo criticaban, él no se callaba. Él igual predicaba. Y en ese día entró Jesús a la sinagoga y comenzó a tomar los papiros, que eran la Biblia. Era un rollo que era la Biblia, donde se escribía la Biblia. A veces en cuero de animal se escribían allí las Biblias, las traducciones. Y Jesús fue y tomó ese rollo, lo abrió y comenzó a predicar la palabra de Dios. Y allí en un lado estaban los escribas y los fariseos, y había gente, y en medio de esa gente había una mujer que era judía, porque solo los judíos podían entrar en las sinagogas. La mujer encorvada era una judía, y evidentemente esta mujer era una mujer piadosa, que siempre iba a la iglesia, iba a adorar a Dios. Dice que esta mujer hacía muchísimos años que estaba encorvada, doblada, y de ninguna manera se podía enderezar. Eso significa que había probado muchas maneras para enderezarse. Si no, no diría y de ninguna manera se podía enderezar. Quiere decir que probó. Vaya a saber qué. En ese tiempo había de todo, como en este tiempo: brujos, hechiceros. Había de todo como para probar. Había algunos médicos. El mismo Lucas, el que está escribiendo esto, Lucas era un médico. Había estudiado medicina. O sea que también había medicina, no mucha como hoy, pero había. Y esta mujer judía estaba ahí, en medio de esa gente adorando a Dios, en medio de la iglesia adorando a Dios. Esto hoy habló mucho a mi corazón, porque una mujer que hacía 18 años encorvada, judía,
piadosa, por eso estaba en la iglesia adorando a Dios, probó muchísimo para ser sanada, 18 años probó para sanarse y nunca se sanó hasta ese día, igual iba a la iglesia. ¡Wow! A nosotros nos duele un cachito y ya no nos queremos acercar a la casa del Señor. Ay, lo que pasa es que no me siento bien. Y no te acercas a la casa del Señor. Ay, lo que pasa es que perdí el último colectivo. Caminá. ¿Está encorvada? No, caminá. ¡Qué tremendo! ¿Se da cuenta lo que es encontrarse con una persona que ama a Dios? ¿Se da cuenta lo que es encontrarse con una persona que es para Dios, como decían los judíos, piadosa? Una persona piadosa era una persona que respetaba el tiempo de Dios, el lugar para adorar a Dios y el lugar para buscar a Dios. Lo respetaba. Ese era un día sábado, un día dedicado a adorar en nombre de Dios. Y esa judía, a pesar de tantos años encorvada, enferma, que había probado de todo y nada la había sanado, estaba ahí. Era piadosa. Estaba en el lugar donde tenía que estar. A veces no estamos en el lugar donde tenemos que estar para que Dios haga las cosas. Y a veces ni siquiera estamos con la fe que deberíamos tener para que Dios haga algo. A veces ni siquiera hay gente que cree en Dios, pero quiere que Dios haga algo. Casi es imposible todo eso. Por eso esta mujer estaba ahí a pesar de todo, a pesar de estar encorvada, a pesar de estar doblada. Vaya a saber cuál era la circunstancia. Imagínese 18 años encorvada. Ya creo que hasta los huesos estarían soldados así, doblados. Porque no estamos hablando de un tiempo, un golpe de aire. No estamos hablando de cuando te agarran las caderas, no me sale el nombre. No escucho. Lo que te agarre el lumbar, ¿viste? Como, ay, te quedaste torcido y andás 2 días así, ¿viste? Torcidito. No, 18 años. Así que no era nada lumbar, no era para tomar una medicina común. Yo creo que los huesos ya se habían quedado torcidos y doblados. Pero a esta mujer nada le importaba. Era el día de estar en la iglesia. Era el día de adorar a Dios. Era el día de bendecir el nombre de Dios. Era el día que tenía que estar. Era piadosa. Era una mujer de fe a pesar de su enfermedad. Una mujer de fe a pesar del dolor. Una mujer de fe a pesar de la enfermedad. Una mujer de fe a pesar del dolor que tendría en su interior. Porque no era fácil salir de su casa y ir caminando hasta la sinagoga y encontrarse con los judíos, los hermanitos de la sinagoga. Yo me imagino que mucha gente hasta se reiría de ella. Mirá. ¿Viste los pibes que son tremendos? Los chicos. Mirá la vieja doblada, dirían. Los chicos son terribles. Y algunos vaya a saber el apodo que le pondrían. Parece un mono, mirá, parece un mono. Vaya a saber las cosas que le diría. A ella no le importaba. Era el día de la iglesia y era piadosa. Estaba en el lugar. ¿Qué hubiese pasado si esta mujer dice, ay, me duele, hay mucha humedad, me duelen los huesos, hoy no me siento bien? Le mandaría un WhatsApp a Jesús, me imagino. Le mando un WhatsApp a Jesús. Jesús, ora por mí, que no me siento bien. ¿Se imagina? Chao, milagro. No hubiese recibido el milagro, pero estaba donde tenía que estar para recibir el milagro. Y tenía el corazón y su fe donde tenía que estar para recibir el milagro. Dice que Jesús estaba en la sinagoga predicando. Estaban los escribas y los fariseos siempre para señalar y acusar a Jesús, para ver qué decía, qué no decía, cómo se movía, qué hacía, qué no hacía. Ahí estaban, siempre te vas a encontrar también con esa gente. Igual olvídate. Jesús nunca miró a los escribas y los fariseos en ese momento. Solo miró a la mujer encorvada. O sea que Jesús miró al que tenía la necesidad, no al que lo iba a criticar. Porque si hubiese sido otro, Jesús mira a los fariseos y a los escribas y dice, no, hoy no puedo sanar, porque es sábado y los sábados no se podía hacer nada. Pero a Jesús no le importó que lo critiquen.
había alguien que tenía una necesidad. Y Jesús había ido a ese lugar para hacer lo que tenía que hacer. Jesús estaba ahí. Levante su mano conmigo y diga: yo creo que Jesús está aquí también con nosotros. Y ahí estaba Jesús también para hacer el milagro. Y dice que Jesús, en medio del mensaje, la ve a la mujer, a la judía, a la piadosa, a la encorvada, que de ninguna manera se podía enderezar. Y hizo tres cosas importantes que lo leímos recién en esos versos de la Biblia. Tres cosas importantes. Verso 12. Jesús la vio. Jesús la llamó y le dijo: eres libre de tu enfermedad. Tres cosas importantes. Todavía no había puesto las manos sobre ella. Todavía no había hecho imposición de manos. Pero ya Jesús estaba probando la fe de la mujer. Porque esa mujer, te dije, era piadosa. Ya venía viniendo a la sinagoga, a la iglesia, doblada, enferma, con sus problemas. O sea que era un día más de congregación para ella. Pero ahí estaba Jesús ese día. No estaban los mismos predicadores de siempre. Estaba Jesús. Y Jesús le dijo estas tres cosas. La llamó. Le dijo: mujer. Tuvo que prestar atención. Esto nos habla a nosotros. Lo segundo que le dijo a esta mujer: eres libre de tu enfermedad. Ella tuvo que creer, porque esta mujer tuvo que pasar al frente, al altar, para recibir la administración. Jesús no fue hasta ella para imponer las manos. La mujer tuvo que venir para que Jesús imponga las manos sobre ella. Tuvo que creer. ¿Cuántas cosas habrá escuchado esta mujer en todos esos años encorvada? No te vas a sanar, estás complicada, no hay medicina para vos, ya tus huesos están soldados torcidos, ya está. ¿Cuántas reuniones fuiste y oraron y no te sanaste? ¿Cuántas veces oró el pastor fariseo Carlitos y no te sanaste? Pero ese día estaba Jesús. Estaba Jesús. ¿Se da cuenta cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús? Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, las cosas se revierten, cambian, son diferentes. No importa quién esté, quién no esté. No importa si vino el que critica, no vino el que critica. No importa si estoy doblado, si estoy torcido, si me falta plata, si me siento bien, si me siento mal. Lo importante es que yo estoy y Jesús está en su casa y Él puede hacer el milagro en mi vida. Eso es lo más importante. Lo importante es que yo vine y que Jesús está. Jesús le habló a esta mujer tuvo que activar su fe. Ya te dije, era una mujer piadosa, siempre iba a la sinagoga. Eso significa que era una judía, una hija de Dios. Esto también me hace ver otro panorama. Porque he escuchado a muchos cristianos que dicen: pero si yo oro, si yo busco, si yo ofrendo, si yo hago esto, ¿por qué me pasa esto? Era una judía, una hija de Dios, igual estaba enferma. No quiere decir que porque ores, le busques, le sirvas o hagas muchas cosas no te pueden pasar situaciones de la vida, no te pueden pasar problemas de la vida, no te vas a entristecer o angustiar o a tener una necesidad financiera o un problema de salud. A todos nos ocurre y nos pasa. Lo importante no era eso. Esta mujer, con todo eso encima, estaba en el lugar donde tenía que estar, porque sabía que Dios era el único que podía hacer el milagro en ella. Así que yo te animo que le creas a Dios, que vengas con tu problema, que te presentes a Dios con tu necesidad, cualquiera sea ella, porque solamente el Rey puede hacer el milagro. Solo Jesús te puede sanar. Wow, esto de verdad es poderoso para mí. Yo creo en esto, yo creo en esto, yo creo en esto. Si nosotros, con todo lo que tenemos, con todo lo que vivimos, con todo lo que nos pasa, a veces quizás a vos no te pasa nada personalmente, pero mirá lo que pasa alrededor tuyo y te angustia, te pone triste, ¿sí o no? Los desastres que pasan en esta tierra, en este mundo, violaciones, muertes, asesinatos, cuántas cosas pasan, situaciones económicas, gente que pierde todo, gente que se muere de hambre.
Y cuántas cosas, y eso a veces es una angustia, una tristeza para nuestro espíritu, para nuestro corazón. Pero con todo eso, siempre tenés que estar en el lugar que tenés que estar. Tenés que estar en la casa de Dios. Aunque diga yo no doy más, en la casa de Dios es donde está tu respuesta, donde está tu solución. Buscando a Dios. Esta mujer estaba encorvada hacía 18 años y de ninguna manera se podía enderezar. No había respuesta humana para ella. No había respuesta medicinal para ella. Quizás pueda ser tu caso, que no hay respuesta. El médico ya fuiste, te hiciste los chequeos, te hiciste los análisis, te metieron en maquinita, te sacaron de la maquinita. Qué fea que son esas maquinitas que te meten esos tubos. Ay. Después de todos esos líos te sacan y dicen, y no, vamos a ver, no sé, no vimos nada. A mí me duele, pero no vimos nada. No importa, aunque te pase lo que te pase, aunque todo sea negativo y en contra tuyo, siempre tenés que estar en el lugar que tenés que estar. Para esta mujer había probado de todo y no había solución. Jesús estaba ahí. Jesús era la respuesta. Levante su mano conmigo. Ahí donde estén, no importa quién sea ni cómo te llames, diga: Jesús es la respuesta, Jesús es la salida, Jesús es mi bendición. De ninguna manera se podían rezar, pero estaba Jesús ahí. Y Jesús le dijo: mujer, ven. Eres libre de tu enfermedad. Y esta mujer creyó. Le creyó. Esto habla de cuánta fe había en el corazón de esta mujer, a pesar de que venía sufriendo hace muchos años. Así que yo te animo que aunque tu dolor sea de hace tiempo, aunque tu respuesta todavía no haya venido, cualquiera sea la respuesta que necesites, física, emocional, espiritual, financiera, laboral, familiar, matrimonial, cualquiera sea, y todavía no vino, sigue creyendo, porque Dios todavía no ha dicho la última palabra sobre ti. Ahí estuvo esta mujer como tantos otros sábados en la sinagoga, doblada, encorvada. Y yo me imagino la recetita de los hermanos judíos de la iglesia. Ay, vaya a ver al doctor Juancito. No, mejor vaya a Pepito. No, tómese, a mí mi abuela me daba un té de sapo. No, mejor haga aquello. Y bien los consejitos de la gente que te da siempre fue igual. No, haga aquello. No, métase por allá y vaya al otro de allá. Y ni ten en cuenta aquello que después dice, no, vaya al brujo, que le hacen un trabajito y usted va a ser libre de eso. Esta mujer habrá probado. Yo me imagino que con brujería no, porque era piadosa. Pero después habrá probado con todas las recetas que le habrán dado por ahí, para ver si de alguna manera se podía enderezar. Pero lo que nos dice la Biblia es que de ninguna manera se podía enderezar. Y pasaron muchos años. Si hace muchos años que llevas la tristeza, el dolor, la dificultad y todavía no encontraste una salida, una respuesta para tu vida, yo te animo que le creas a Jesús. Yo te animo que confíes en Jesús. Yo te animo que entregues tu corazón a Jesús. Yo te animo a que le digas: Jesús, solo tú me puedes sanar. Yo te animo que le digas: Jesús, solo tú me puedes libertar. Yo te animo a que le digas: Señor, aquí estoy, creyendo que puedes hacer mi milagro hoy. Puedes hacer mi milagro hoy. Aleluya. Aleluya. Jesús le habló. Yo creo que Jesús le habla a esta mujer porque eso imparte fe. Imparte fe cuando nosotros le hablamos a la persona y le decimos: crea en Dios. Porque hay gente que ya no cree más en nada, porque ha pasado de todo, ha vivido de todo, ha probado con todo. Y a veces uno ya deja de creer, deja de confiar. Entonces yo creo que Jesús le habló primero para ver dónde estaba puesta su fe. Pero esta mujer, con todas sus situaciones y sus problemas, de su lugar salió doblada, encorvada, con dolor, con todo lo que había intentado toda su vida, y se acercó al altar para que Jesús imponga manos sobre ella. ¡Wow!
Yo me imagino que cuando Jesús la vio toda doblada y venía caminando hacia el altar, Jesús dijo, qué fe, qué tremendo. Como la mujer que tocó el borde de las vestiduras de Jesús, que tenía flujo de sangre durante muchísimos años. Porque Dios está esperando que nosotros seamos así como esta mujer judía, a pesar de todo lo que suframos en este mundo, que seamos piadosos para Dios, creyentes, aunque nos pase de todo. ¿A cuánto les pasa de todo? Y un poquito más. No importa lo que te pase, no te olvides nunca, jamás te olvides que eres un hijo de Dios, que eres un creyente. Y eso, aunque te pase de todo en la vida y vivas de todo en este mundo, eso te hace un hombre o una mujer que tienes a alguien poderoso contigo, que puede hacer milagros sobrenaturales. Usted puede decir, ¿por qué 18 años después recibe el milagro? Sería un mensaje para otro día. Lo único que sé es que ese día lo recibió. Porque para Dios también hay un tiempo, hay un día, una hora, un momento. Quizás tendríamos que investigar un poco más qué pasaba en ese momento. Y yo creo que no fue un error de la mujer. Porque si era una mujer piadosa, ya te dije, ya no fue a brujos y por eso Dios no la sanaba. Porque era una pecadora, no, era una piadosa, estaba en donde tenía que estar, buscando a su Dios y adorando a su Dios un día sábado, que era un día de adoración a Dios. Yo creo que era para que Dios se glorifique. Yo creo que pasó mucho tiempo para que Dios se glorifique. Porque si vos estás un día solamente encorvado y al otro día te sanaste, ¿quién te va a creer que fue Dios? No, fue un espasmo nada más. Porque te pasaste azufre, se te fue. Tenías aire. En cambio, cuando es mucho tiempo, ¿quién te puede creer que fue la pastillita que venías tomando? Nadie, se hace un montón de tiempo y nunca hizo nada. Es Dios que hizo el milagro. Cuando iban caminando una vez Jesús con los discípulos, había una persona paralítica a la orilla del camino y a los discípulos se le ocurre preguntarle a Jesús algo. Jesús se da vuelta y le dice, ¿qué pasa, muchachos? Una pregunta, este hombre es paralítico desde nacimiento. ¿Qué hizo este hombre? ¿Quién pecó para que él sea paralítico? ¿Sus padres? ¿Quién pecó para que él pueda nacer paralítico? Y Jesús le dice, no, es para que el nombre de mi Padre se glorifique en él. Y le dijo al paralítico, levántate. Y el paralítico se levantó en el nombre de Jesús. Hay cosas que nos pasan en la vida que es para la gloria de Dios. Es para glorificar a nuestro Dios. Es para que el nombre de nuestro Dios sea exaltado, sea glorificado. Aunque no lo entendamos. Lo que pasa es que nosotros somos humanos y los humanos queremos controlar a Dios. Queremos que Dios haga las cosas como yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero. Entonces no deberías de llamarte Juan, María, Pepe, Marcos. Tendrías que llamarte Dios. Porque Dios hace como Él quiere y no como nosotros queremos. Eso nos hace que somos personas que todavía nos falta comprender, entender, saber quién es Dios. Nosotros deberíamos ser como esta mujer judía, enfermos, doloridos, probamos con todo, nada nos fue bien, pero somos piadosos, seguimos buscando a Dios y esperando que Dios lo haga algún día en nosotros. ¿Me está escuchando? Y no andar quejándonos de la iglesia, de la sinagoga, no andar quejándonos de que Dios no me ayuda, de que Dios no me escucha. No, eso es falta de criterio, de conocer a Dios. Eso es falta de fe, falta de conocimiento de cómo Dios se manifiesta. Ahí estaba Jesús. Jesús siempre está en el momento y en el lugar indicado. ¿Me está escuchando? Crea en eso, Dios va a estar en usted en el momento indicado, en el lugar indicado. Y Él va a hacer el milagro. Usted tiene que seguir siendo una mujer, un hombre piadoso, de fe, de búsqueda de Dios. Diga, yo voy a seguir confiando, Dios lo va a hacer. No sé cuándo, Dios lo va a hacer.
Por supuesto que te va a pasar como esa mujer encorvada. Va a haber gente que se te va a reír de tu fe. Va a haber gente que se te va a reír porque vos todo doblado venís a la iglesia. Va a haber gente que no va a creer en el Dios que vos crees. Va a haber gente que te va a hacer bullying. Va a haber gente que no va a creer en el Dios que usted tiene. Va a haber gente alrededor suyo, parientes, familiares, los mismos más cercanos tuyos, que te van a criticar. Y vos estás loco, loca. ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Mira cómo está. Usted sigue siendo un hombre de fe, una mujer de fe como esta judía piadosa, porque Dios va a hacer el milagro como lo hizo con ella. Y de ninguna manera se podía enderezar, pero Jesús oró y esta mujer fue libre en el nombre de Jesús. Jesús le dijo a esta mujer, último verso 12 y 13, y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y siguió glorificando el nombre de nuestro Dios. Había algo que la tenía atada a esta mujer. La Biblia dice que fue libre de su enfermedad. O sea que no era solo una enfermedad común. Primero Dios tenía que romper alguna atadura que había en ella. Y no estamos hablando de ataduras demoníacas, diabólicas. No quiere decir que esta mujer piadosa estaba endemoniada, pero a veces le damos mucho lugar a nuestra tristeza. Y eso nos ata. A veces le damos mucho lugar en nuestra vida a la amargura por cosas que nos pasan en la vida. Entonces, en vez de ser personas de fe, nos amargamos y estamos siempre tristes y angustiados, y como el emoticón ese que tiene la risita para abajo en vez de para arriba. Y eso no es fe, eso no es declarar mi fe en Dios. Yo tengo que creer, no importa lo que pase. Alguna atadura había en esta mujer. Yo me imagino el dolor, el sufrimiento y todo lo que esta mujer, ya te dije, los que se levantarían contra ella, la acusarían. Porque a veces en la sinagoga te encontrás con cada hermanita, cada hermanito, que si te pasa algo, decís, el hermanito enseguida te acusa y dice: y algo habrás hecho. Y cuando hablan esos dos hermanitos hiper espirituales, ¿viste? Mirá a la hermana, y habrá pecado seguro. Esos judíos que se quieren hacer espirituales y terminan siendo fariseos nada más. Pero ahí estaba Jesús. Seguramente algo había pasado en esta mujer. Algo había atado a esa mujer en algún momento de su historia, de su vida. Yo me imagino que ella le había dado lugar a muchas cosas en su vida, como a la angustia, al dolor, a la tristeza. Yo me imagino, porque eso nos pasa a cualquiera. Por eso no podemos darle el espacio y el lugar a esas cosas en nuestra mente que después terminan gobernando tus pensamientos. Entonces cada vez que vos querés avanzar, eso te tiene atada, te tiene atado. Te oprime, no te da libertad. Y la Biblia dice: no, tenés a Cristo, sos libre, porque si Cristo te hizo libre, sos libre, ya está. ¿Por qué seguir atado si Cristo a mí me hizo libre? Levante su mano conmigo, ahí donde esté, no importa quién sea ni cómo te llame, diga: Cristo me hizo libre. Dígalo, grítelo, chíflelo, dígalo: Cristo me hizo libre. Claro, pero esto no es ahora, esto es en todo momento. Cuando viene la tristeza, cuando viene la amargura, cuando viene la circunstancia, vos tenés que decir: no, a mí Cristo me hizo libre. Yo esto no voy a dejar que me ate. Siempre digo esto: yo no vi a nadie que resuelva problemas preocupándose. Sí conozco gente que resolvió problemas ocupándose, no preocupándose. Los problemas no se resuelven preocupándome. Entonces vos te agarrás de la preocupación y estás todo el día angustiado, entristecido, pero no solucionas el problema. Y encima le das el lugar al enemigo que te oprima, que te ate, que te acuse todo el tiempo. No, ocúpese. Ocúpese de perdonar, ocúpese de amar, ocúpese de cambiar las cosas que tiene que cambiar en su vida. Pero no se preocupe, porque usted se preocupa pero no hace nada. Esta mujer encorvada, dolida, probando de todo, estaba donde tenía que estar. Cualquiera de nosotros nos quedaríamos en casa: me duele, no puedo.
Esta mujer estaba en la sinagoga. Era una mujer piadosa, una mujer de fe. Por eso recibió ese milagro de Dios. ¿Cuántos quieren recibir el milagro de Dios? La libertad de Dios en el área que la necesite. Insista. Si es su economía la que está encorvada y no se puede enderezar, insista, busque a Dios. Si es su matrimonio que está encorvado y nada lo puede solucionar y enderezar, busque a Dios. Esté donde tiene que estar, porque Dios hará el milagro. Si es su salud o cualquier área de su vida, la depresión, la angustia, cualquier área de su vida, esté donde tiene que estar. Dele el lugar no a la situación, sino dele el lugar a Dios, porque Dios es el único que puede traer la respuesta, la salida y la solución a nuestras vidas. Aplauda ese nombre maravilloso de nuestro Dios todopoderoso. ¡Vamos! Alabe su nombre, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. De ninguna manera humana se podía enderezar. De ninguna manera humana se podía enderezar. Porque cuando se encontró con Jesús se enderezó. Así que también tenemos que tener cuidado cómo profesamos nuestra fe. Porque si usted está todo el tiempo diciendo, no, esto no se va a solucionar, mi marido no cambia más, no, mis hijos son terribles, nunca más van a cambiar, no, este país no cambia. Bueno, no cambiará. Lo está declarando, es lo que está diciendo, es lo que está confesando, es lo que está creyendo. ¿Cómo querés que las cosas cambien si no las cambias vos? ¿Quién esperás que cambie las cosas? Es como que te pares enfrente de la heladera, del refrigerador o delante de la olla y que le digas, qué rica la comida, cocina olla, cocina olla. Si no haces las cosas vos, ¿quién quiere que las haga? Si no declarás vos, no te moves vos, no accionás en fe vos, las cosas no se resuelven así porque sí. Por eso te digo, esta mujer judía piadosa estaba donde tenía que estar, con todos sus problemas, con todos sus líos y con toda su herencia y con toda su enfermedad. Estaba ahí y se encontró con Jesús ese día. Ese fue el día para ella. ¿Quién puede decir que hoy no puede ser el día para ti? Hoy puede ser el día para ti. ¿Por qué no? Bueno, eso también lo tiene que hablar tu fe. Tu fe tiene que decir, este puede ser mi día. Dios puede hacer el milagro que yo necesito. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, siguiendo los pasos que están aquí debajo. Gracias. Que Dios te bendiga.